tal? Muy buenas tardes. A continuación voy a exponer un tema muy relevante, que es el titulado Hacia una política del trabajo post-neoliberal en el Perú, que deviene de un artículo publicado el año pasado, el 5 de septiembre del 2022, en el semanario Avance. Bueno, en este artículo señalo en primer lugar la caracterización del derecho del trabajo en el Perú a partir de la década de los 90, que es justamente una amplia flexibilización de las normas laborales, que deviene a su vez de toda una política neoliberal que se va a introducir en nuestro país a partir principalmente de esta década. Entonces vamos a ver que se va a desarrollar toda una ideología económica del progreso, que en palabras del doctor José Luis Monereo Pérez se va a desarrollar aquí dos falacias. La primera de ellas es la falacia de la racionalidad del mercado, es decir, que el mercado, como si fuera un ente con vida propia, tiene una racionalidad y por lo tanto el Estado no debería regularlo. Y por otra parte, la falacia de que el propio mercado puede regular a la sociedad. Entonces vamos a ver que esta fuerte flexibilización de las normas laborales en nuestro país se va a traducir posteriormente en un aumento del desempleo, un aumento de la precariedad de las relaciones laborales, entre otros aspectos negativos, muy distinto a lo que inicialmente se había planteado con la introducción de esta política flexibilizadora, que era justamente lo contrario: el aumento del empleo, la productividad, etc. Entonces vemos cómo esto se incrementa incluso más por las distintas crisis económicas que ha sufrido nuestro país, y que lo sufren sobre todo los países con escaso desarrollo industrial, como lo señala el doctor Jorge Rendón Vázquez en su artículo titulado Pacto Social y Crisis Económica del año 2009. Entonces, en países como el nuestro, con escaso desarrollo de la seguridad social, particularmente del seguro de desempleo, vemos cómo los trabajadores que se quedan sin empleo junto con sus familias van a ser arrojados, como dice el doctor Jorge Rendón Vázquez, a la miseria, al comercio ambulatorio y al trabajo informal. Ahora bien, este panorama no ha variado en la actualidad sustancialmente, pues vemos que aún se mantienen las normas laborales de la década de los 90. Tenemos así el decreto legislativo 728 sobre el régimen de la actividad privada. Tenemos las relaciones colectivas de trabajo, que son reguladas por el decreto ley 25593, entre otros aspectos. Entonces todo esto ha generado que aumente el desempleo, la precariedad laboral, y tenemos también que el neoliberalismo prácticamente ha fracasado en todos los países donde se ha aplicado, como se verifica en el aumento de la desigualdad social, el aumento del desempleo, que en la actualidad alcanza cifras sumamente altas, todo lo cual nos lleva a concebir que es necesario una superación de esta política neoliberal, y es por eso el título de este artículo, que es Hacia una política del trabajo post-neoliberal. Ahora bien, para esta finalidad se debe tener en cuenta, como señala el doctor Jorge Rendón Vázquez, que los derechos sociales tienen una razón de ser y no pueden ser limitadas, porque esta propia limitación, disminución de los derechos sociales conllevan a su vez a una menor capacidad
adquisitiva de los trabajadores, y también esta dinámica de la producción básicamente se va a detener. Entonces, ¿quién va a comprar los productos que los propios trabajadores elaboran? Y por lo contrario, todo esto va a producir un aumento del desempleo y también la precarización de las relaciones laborales. Ahora bien, el doctor Óscar Hermida Uriarte señalaba en un artículo titulado La política laboral de los gobiernos progresistas también que se debe retornar a las relaciones laborales anteriores al neoliberalismo, pero haciendo la salvedad de tomar en cuenta aquellas instituciones que fueron útiles y modernas, y descartar aquellas instituciones que las críticas finalmente tuvieron la razón. Entonces, ya casi finalizando el artículo, señalo algunas propuestas que se deben plantear para el mejoramiento de las relaciones laborales, de la política laboral, para evitar el aumento del desempleo en nuestro país y la precariedad del trabajo. En primer lugar, debemos retornar a una estabilidad laboral propiamente dicha, la mal denominada por muchos teóricos del neoliberalismo como estabilidad absoluta, cuando en realidad la regulación de la década de los 70 sobre esta institución, en realidad lo que decía era que todo despido debería ser justificado, ¿no? Entonces ahí no hay nada de absoluto, ¿no? Habría la posibilidad también del despido siempre y cuando sea justificado. Por otra parte, también deberíamos plantear la reducción de la jornada de trabajo. Esto en miras de poder, además de conciliar la vida laboral con la vida familiar de los trabajadores, abre la posibilidad de contratación de un mayor número de trabajadores en las distintas instituciones públicas y privadas, mejorando a su vez el empleo. Así también mejorar lo que se ha denominado la formación profesional, sobre todo la capacitación en materia tecnológica debido a los avances cada vez más acelerados de los instrumentos tecnológicos. Asimismo, implementar el seguro del desempleo, que es un fuerte aliado frente a las crisis económicas, mejorar la calidad del trabajo, y finalmente también planteamos que se amplíe el ámbito de aplicación de las normas laborales para extenderlos a los ámbitos que han sido denominados las zonas grises del derecho laboral. Básicamente en la actualidad tenemos el ejemplo clásico de los trabajadores por aplicativo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y nos encontraremos en otra oportunidad para seguir comentando algunos artículos en materia laboral. Muchas gracias.